Vamos a ver ahora la segunda parte de la unidad 1. Vamos a ver el concepto del lenguaje. Lenguaje es el medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen un significado. En un sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al pensamiento. Hay lenguajes formales, por ejemplo, los de programación que ustedes conocen, Java, C, Haskell, Prolog, inclusive los lenguajes de base de datos, lenguaje de la música, el lenguaje matemático, el lenguaje de la química. El lenguaje de la matemática pues, son las fórmulas, de la química también, de lo que es la química orgánica e inorgánica. Los lenguajes naturales, como el español, que puede ser oral, escrito, inclusive el de señas, el inglés, el árabe, el francés, y cada uno de estos lenguajes tiene diferentes niveles, el nivel léxico, sintáctico, semántico y pragmático. Cuando hablamos del nivel léxico, quiere decir qué elementos lo conforman. Por ejemplo, el lenguaje español, ¿cuáles serían los componentes que lo conforman? Pues el abecedario, en este caso la letra A, la letra B, la C, la D, los números del 0 al 9, el espacio en blanco, los operadores aritméticos, más, menos, asterisco, diagonal, todos los símbolos, el arroba, el numeral o el hashtag, todos esos son los niveles léxicos. El nivel sintáctico es cómo se escribe. Por ejemplo, si quisieras tú decir la palabra hola, el componente sería la H, luego la O, luego el otro componente léxico que sería la L y luego el componente léxico la A, y así estaríamos escribiendo correctamente hola. Y el nivel semántico pues es precisamente qué significa. Hola, pues quiere decir un saludo. Y el nivel pragmático es a dónde lo vamos a aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegamos a un lugar, sería conveniente saludar y decir hola. Obviamente que si nos vamos a despedir de un lugar, no vamos a decir hola. La pragmática no tiene nada que ver con despedirse la palabra hola. Son ejemplos muy vagos. ¿Qué es un lenguaje? Bueno, un lenguaje es un conjunto de palabras o sentencias formadas sobre ese alfabeto. En el español, nuestro alfabeto ya vimos que es A, B, C, D, F, G, hasta la Z en minúscula y mayúscula, o los elementos como el código ASCII, ¿verdad? Que tenemos símbolos especiales. Cuando yo junto esos símbolos del alfabeto, formo palabras. Y al formar palabras, estoy formando un lenguaje. Vamos a definirlo formalmente. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una entidad no definida. Dime un símbolo. A, coma. Entonces, no está definido. Símbolo es una entidad no definida. ¿Qué es una cadena? La secuencia finita de símbolos y se representa con la letra W. Una cadena puede ser, por ejemplo, la palabra hola. O sea que una cadena y una palabra es lo mismo. Puede ser colocar 3 A juntas. A. Palabras o cadenas, secuencia finita de símbolos que pertenecen a un mismo alfabeto. Por ejemplo, si digamos, a ver, diga nombre de animales, perro, gato, león. Cada una de estas palabras son parte de un conjunto llamado animales, pero pertenecen a un lenguaje, al lenguaje español. Si yo les dijera, díganme nombre de animales en inglés, entonces estaríamos hablando del lenguaje en inglés. O díganme gato en francés, que se dice chat. Entonces, estamos hablando de una palabra que pertenece al lenguaje francés. Tenemos también el lenguaje Minion. Por ahí luego vamos a ponerles el alfabeto del lenguaje Minion y viene su significado. Tenemos también el lenguaje SMS o el lenguaje, le llamamos nosotros Pokémon. El Pokémon es aquel que se expresa con iconos y figuritas. Ahí, por ejemplo, una manita que se mueve es la palabra hola, pero está representada con un icono. Entonces, tenemos también diferentes lenguajes que son oficiales y que se usan en diferentes medios. El lenguaje SMS
se debe de usar en dispositivos electrónicos. No se debe usar en un documento de Word técnico, una tesis o una residencia, ¿verdad? Sino cada lenguaje se debe utilizar en el momento y método correcto. La palabra cadena, su notación sería, normalmente decimos que una palabra se representa con la letra W, X, Y, Z. Un ejemplo, el símbolo sigma, ese que ven ahí, la sumatoria, este que vemos aquí, sumatoria, representa el alfabeto, el lenguaje. Entonces, tenemos aquí la letra A, la letra B, A, B, BA, BB, ABCD, AA, DD. O tenemos, por ejemplo, el lenguaje binario. 011, 11011, 0011. Las letras casa, pieza, del, ABC. O esta que es una palabra, porque está unida por este símbolo especial, guión bajo, que dice la casa es linda, pero es una sola palabra. Si se fijan, las palabras están separadas por comas. Aquí tenemos otra palabra, el perro come alegremente. Es una sola palabra, así que este tiene dos palabras separadas por la coma. Bueno, podemos tener prefijos, sufijos, subcadenas. Este viene siendo un operador que vamos a ver más adelante. Este quiere decir todas las combinaciones posibles de esa palabra, de esos símbolos, y sigma más quiere decir todas las combinaciones posibles de esos símbolos o todas las palabras que pueden existir en ese lenguaje, pero sin la cadena vacía. Y los prefijos, los sufijos, subcadenas se utilizan precisamente para formar conjuntos. La palabra vacía en autómata se representa con lambda o con épsilon. La palabra vacía pues, viene siendo el conjunto vacío, que no hay nada. Entonces, la cadena sin símbolos es la cadena vacía y se representa por épsilon o con lambda. Si le sacamos el valor absoluto a épsilon o a lambda, acuérdate que el valor absoluto es cuántos elementos o la longitud de la cadena. En este caso, ¿cuál es la longitud de la cadena? Estos secuenciadores quiere decir cuántos elementos o la longitud de la cadena de esto. Pues obviamente, como es la cadena vacía, es 0. Otra definición del alfabeto, puedo decir que el conjunto finito, no vacío de elementos, quiere decir que es finito porque sé cuántos elementos hay. Por ejemplo, en nuestro alfabeto español, ¿cuántos símbolos o cuántas letras tiene? ¿Cuántas letras en minúscula tiene y cuántas letras en mayúscula tiene? De ahí nosotros vamos a usar sigma para especificar alfabetos y denominaremos letras o símbolos. Por ejemplo, el alfabeto 1 de los números es del 0 al 9. El 0 pertenece al alfabeto 1. Otra forma de representarlo, el alfabeto 2 es X, tal que X es un símbolo del código ASCII. Aquí en el alfabeto 3, ¿cuáles serían los símbolos? Pues el paréntesis de apertura y el paréntesis de cerradura. En el alfabeto 4 tengo el símbolo 1, el símbolo A, el símbolo 2, el símbolo B. En el alfabeto 5 tengo el símbolo A, B, C y D en minúscula. En el alfabeto 6, ¿qué tengo? No tengo nada, quiere decir que ahí está la cadena vacía. Y en el E7 tengo conjunto vacío. No es lo mismo un conjunto vacío que una cadena vacía. Cadena vacía es un elemento, cadena vacía que pertenece, y aquí no tiene ni siquiera la cadena vacía. El alfabeto es un conjunto finito no vacío de símbolos diferentes. O sea que son diferentes los símbolos y por lo menos existe uno. El nombre genérico de un alfabeto ya dijimos que es con sigma. Aquí más ejemplos. Con sigma ABCD, o le llamamos al alfabeto binario 01, o el alfabeto letras ABCD hasta la Z minúscula. El alfabeto español ya con palabras la, casa, perro, es, come, bla, bla. Sea sigma un alfabeto, entonces el lenguaje universal de ese alfabeto será el conjunto formado por todas las palabras que se pueden formar con esas letras del alfabeto. Y el lenguaje se representa con la letra L o con W mayúscula y entre paréntesis sigmas. Por lo tanto, el alfabeto 1 tiene un símbolo A. ¿Cuál sería el lenguaje que yo puedo formar con este símbolo? Pues
Para empezar, la cadena vacía. Entonces, el lenguaje puede ser la cadena vacía. Luego, una A. Luego, A. Luego, A. Luego, A. Y los puntos suspensivos dice de I hasta el infinito. La palabra vacía va a pertenecer siempre a todos los lenguajes universales de todos los alfabetos posibles. Por lo tanto, si yo tengo aquí el alfabeto sigma y me pide que genere lenguajes, tengo sigma de 1, ¿cómo puedo generar el lenguaje para el símbolo A? Pues aquí lo tengo, ¿no? El lenguaje 2 tiene la cadena vacía, pues no hay nada. El lenguaje 3 pertenece a 1, puedo hacer concatenaciones o inclusiones, y hay lenguajes finitos, hay lenguajes infinitos y vacíos. Pero los lenguajes infinitos pues no son correctos, porque entonces ¿de dónde vamos a armar las palabras? Cualquier subconjunto de L del conjunto universal de palabras sobre un alfabeto es conocido como lenguaje. Por ejemplo, si yo te dijera, dime las palabras de frutas, y empiezas a decir manzana, pera, piña, bueno, todas esas son palabras que pertenecen al lenguaje español. Así que todas esas palabras están definidas sobre un alfabeto. Por ejemplo, si dices piña, ¿de dónde salió la P, la I, la ñ y la A? Pues del alfabeto que nosotros tenemos en nuestro lenguaje español. Entonces, L1, L2, L3, L4 van a formar lo que es el símbolo de un lenguaje. Y podemos decir que todos los lenguajes están incluidos en la combinación de todos los elementos de un alfabeto. El lenguaje universal se representa con sigma asterisco, el lenguaje vacío, conjunto vacío, con phi, y el lenguaje de la cadena vacía, pues es la cadena vacía. Tengo la cerradura de un alfabeto, que es lo que les decía, que sigma asterisco denota todas las cadenas o todas las palabras que se pueden construir con ese alfabeto, incluyendo pues, la cadena vacía. Tenemos entonces aquí el alfabeto dado por dos símbolos, 0 y 1. Entonces vamos a armar lenguajes. El primer lenguaje que armo pues es la cadena vacía. Otro lenguaje pues es el conjunto vacío. Aquí L2 le pongo epsilon, L2 y L1 en este momento pues es lo mismo, quiere decir cadena vacía. Otro lenguaje 3, yo voy a hablar el lenguaje 3 con un 0, es toda la palabra en mi lenguaje. Pero en el lenguaje 4, mi forma de comunicarme es 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si a mí me preguntaran 1, 1, yo podría contestar 1. Si me preguntaran 0, 1, podría contestar 0, 1. O sea, no voy a contestar en mi lenguaje nada que no esté en este lenguaje. Si me dijeran 0, 0, 0, 0, 0, 0, es como si me estuvieran hablando en otro idioma, en otro lenguaje. No corresponde a este. Ah, pero 4 ceros corresponde al lenguaje 6. Entonces tú ahorita vas a crear lenguajes a partir de un alfabeto sin ninguna regla. No tenemos ninguna regla. Y esos son los ejercicios que vas a hacer en clase. Por ejemplo, tengo que genere 5 o 7 lenguajes a partir de los siguientes alfabetos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Tomo este y ¿qué voy a decir? El lenguaje 1 va a ser igual a ¿qué? Tenemos que poner las de estas de conjunto. Por ejemplo, a mí se me ocurre que voy a decir 01, 02, 03, que voy a ponerle 11, 12, 13, 21, 22 y 23. Entonces, ese fue el lenguaje 1. No tengo ningún orden. En otro, por ejemplo, un lenguaje 2 sería crearlo. Y a lo mejor aquí, ¿cómo voy a hablar? Voy a hablar con un 0, con 00, con 3 ceros, con 4 ceros. Y le pongo puntos suspensivos para indicar que así sigue. Se me ocurrió que ese es mi lenguaje. O a lo mejor un lenguaje 3. Ahora quiero hablar con 1, 2, con 1, 2, 1, con 1, 2, 2, 2, 1, con 1, 2, 2, 2, 2, 1. Y puedo hacer una serie y le digo que ahí se repite. O sea, no tengo ninguna regla para armar ahorita mi lenguaje. Vamos a suponer ahora que quiero hablar un lenguaje 1 con los símbolos la, le, li, lo, lu. Por ejemplo, voy a decir que quiero decir, formé la palabra lala, luego formé la palabra la, y luego formé la, le, li, y luego formé le, li, la. Ya,
Son todas las palabras con las que puedo hablar en mi lenguaje. O sea, no lleva ningún orden. Voy a hacer otro lenguaje a partir de ese alfabeto. Por ejemplo, voy a decir que voy a decir Leli, Lilo. A lo mejor puedo tener Lu, Le, la. Y ya. ¿Ven? No hay ningún orden. Si yo quisiera armar, bueno, voy a armar con este binario que trae 2. ¿Cómo pudiera armar un lenguaje 1? Un lenguaje 1 podría ser, si se fijan, aquí están de 2 en 2, 0, 0, 0, 1. Si yo pusiera 0, 0, 1, esto es incorrecto porque saqué 0, 0, pero el 1 ¿de dónde lo saqué? No es parte del lenguaje. Debe de llevar ahí de 2 en 2, porque no puede quedar impar. O no, pues si yo pusiera 1, 2, 3, pues sí está el 11, pero el 1 solo no está. Entonces tengo que tener cuidado de generar con los elementos que yo tengo aquí. Vamos a generar ahora con los if, then, else. Por ejemplo, yo puedo crear una palabra, perdón, vamos a ponerle igual, la palabra que diga if, otra que sea if, una de 2 if, y así me la llevo, ¿no? Que puedo hablar a puros if. O puedes colocar tu lenguaje 2, que fuera, por ejemplo, if then, if else, else. Son ejemplos como se te vayan ocurriendo armar los lenguajes. Con esto entonces tendrías que hacer la tarea que viene, así ya la resolvimos, que viene ahí en la plataforma, y con esto tendríamos la parte 2 del tema. Pues muchas gracias y falta la parte 3 que va a ser los operadores entre cadenas. Muchas gracias.